Vamos a entrar en la palabra de Dios, mis hermanos. Y si estamos aquí es para nosotros. Amén, iglesia. Y hoy es mi oración otra vez más, amén, aleluya, que cada uno de nosotros, amén, podamos llegar al entendimiento y a la revelación de, amén, de qué es lo que necesitamos para crecer en la fe. ¿Estamos aquí, iglesia? Aleluya, gloria a Dios. Y que lleguemos a la revelación del poder de la palabra de Dios. ¿Cuántos creemos que la palabra de Dios es poderosa? ¿Cuántos creemos que la palabra del Señor es viva? ¿Cuánto creemos, amén, aleluya, que la palabra, el verbo, amén, aleluya, como dice en Juan 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo es Dios en palabra. Entonces la palabra, el verbo, amén, es Jesucristo, es el Señor, amén. Y cuando oímos la palabra, amén, estamos recibiendo y la recibimos, oímos y recibimos al Señor Jesús. Estamos aquí. Y yo le titulé a este mensaje: el oír y oír y oír la palabra de Dios produce fe. Estamos aquí. Amén. Romanos 10:17 dice así, que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Diga conmigo: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y si yo hago la pregunta, ¿cómo está nuestra fe? También tengo que hacer esta otra pregunta: ¿cuánto tiempo estamos pasando en la palabra de Dios? Si la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, entonces, mis hermanos, amén, si no tenemos mucha fe a veces es porque no estamos, amén, en la palabra del Señor. Porque si oímos y oímos y oímos y oímos y oímos la palabra de Dios, aleluya, la palabra de Dios va a producir fe. Amén. Va a producir, amén, aleluya, en nosotros ese creer en esperanza, ese creer en sanidad, amén, aleluya. Pero tenemos que entender de que la fe, amén, aleluya, no viene por las obras. No. La fe viene por el oír. Y no solamente por el oír, sino por el oír, y el oír, y el oír, y el oír, y el oír. Por eso lo dice dos veces: la fe es por el oír, por el oír y por el oír. Entonces lo que está diciendo es que, amén, aleluya, tenemos que estar, amén, en la palabra de Dios constantemente. Y por eso hago la pregunta: ¿cuánto tiempo pasamos en la palabra? Porque eso va a depender de cuánta fe vamos a tener. Y ojo, porque siempre, mis hermanos, tenemos que entender, aleluya, que la palabra de Dios va a producir fe. Y no importa que lo esté repitiendo, porque este mensaje, amén, aleluya, es algo que tenemos que entender de que tiene que quedarse, y tenemos que entender de que, amén, si no nos metemos en la palabra del Señor, porque hay tanta gente que se desanima. Porque hay tanta gente que, amén, que solamente hay de repente cuando están pasando algo viene. En vez de decir no, amén, necesito, y no pueden decir necesito porque no tienen la convicción de la palabra del Señor.
Entonces, mis hermanos, tenemos que estar oyendo. Diga conmigo, oír y oír y oír y oír y estar oyendo la palabra de Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, ¿cuántos queremos que nuestra fe crezca? Yo quiero. Esta palabra primeramente es para mí. Amén. Dios quiere hacer cosas grandes. Pero va a depender, amén, de cuánto tiempo yo paso en la palabra del Señor. Y el Señor nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Porque no es solamente oírla, hay que recibirla, hay que guardarla. Y como hemos estado estudiando en el libro de Proverbios 2, hay que buscarla como a la plata. Amén. Hay que atesorarla como un tesoro preciado. Hay que darle nuestro oído a la palabra. Porque no va a venir solamente, amén, aleluya, porque decimos que somos cristianos. Ni siquiera, amén, aleluya, va a venir porque venimos a la iglesia solamente. No, amén, aleluya. Si la única vez que oímos la palabra del Señor, amén, es aquí cuando está siendo predicado en el frente, entonces, mis hermanos, estamos en problemas. Lo que el Señor nos habla aquí, amén, eso lo llevamos y lo ponemos en práctica allá. Diga conmigo una vez más. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor. La palabra del Señor abre nuestro oído. Entre más, amén, aleluya, oímos la palabra del Señor, amén, nuestro interior, nuestra alma, nuestro hombre espiritual se fortalece. Pero para pintar una fotografía, un cuadro mejor, quiero que vayamos a Deuteronomio 11:18. Porque yo estoy seguro que ninguno hacemos esto. Lo tenemos. Deuteronomio 11:18 y dice así: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros hijos. Entre los ojos, perdón. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa. No dice, amén, alguien abriendo las redes sociales, amén, y chequeando el Facebook y el TikTok y cómo se llaman esas cosas. Ajá. Quiero que veamos, iglesia, porque aquí está la llave. Cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Si queremos fe, amén, tenemos que atarlas, tenemos que traerlas, tenemos que caminar con ellas. Amén, en vez de estar oyendo el montón de chistes feos que hablan de los trabajos, en vez de estar hablando de los chismes que traen allá, en vez de no, aleluya, la palabra del Señor, amén, aleluya. Yo necesito fe y mi fe se va a hacer más grande, va a crecer, como dice en el libro de Tesalonicenses
Segunda Tesalonicenses 1, aleluya, que su fe crecía, amén, y nuestra fe va a crecer cuando estamos metidos en la palabra del Señor. Hago la pregunta: ¿cuánto tiempo pasamos? Un hermano decía, no, dice, es que a las 12 a la 1 me tengo que levantar a ver qué pusieron en Facebook. No, necesita levantarse a orar y a buscar al Señor y a buscar la palabra de Dios. Amén. Salmo 1, todos nos lo sabemos. 2 y 3. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en esta ley medita de día y de noche. Nos hace falta mucho. La fe es por el oír y el oír y el oír y el oír, y tenemos que estar oyendo. Y la Biblia dice, amén, aleluya, que tenemos que meditar en la palabra del Señor todo el día y toda la noche. Y dice que si lo hacemos, entonces, amén, aleluya, seremos como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas, que van a dar su fruta a su tiempo y que su hoja no va a caer, y todo lo que hagamos va a prosperar. Amén, iglesia. ¿Cuántos queremos, amén, aleluya, que Dios nos bendiga? No solamente materialmente, sino, amén, aleluya, en todo nuestro ser. Pero ¿qué tal si pasa 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y todavía no se manifiesta? Muchas de las veces tenemos la tendencia de decir, no, pues que si el profeta dijo, el profeta es mentiroso, es falso. Si el pastor dijo, no, es que ese pastor nomás inventa. Pero la Biblia dice en el libro de Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y déjeme decirle, cuando estamos en la palabra del Señor, no importa que pasen 10 años, amén, aleluya, tenemos la convicción dentro de nosotros que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, aquel mismo la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y no cesamos de creer, no paramos, aleluya, de creer, nos paramos en la palabra del Señor y declaramos, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aleluya, aquel que comenzó en mí la buena obra. Aún en las cosas que pasamos, dificultades, decimos, como dijo Pablo en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para mí. Amén, iglesia, estamos aquí. Oh, es maravilloso. Si el Señor, amén, aleluya, me da la medicina, si el Señor me da la respuesta, y si el Señor me dice cómo yo puedo tener fe, todo lo que tengo que decir es, Señor, aleluya, si lo único que necesito hacer es meterme en tu palabra y oír, y seguir oyendo, y seguir oyendo, y seguir declarando, mi fe va a venir. Amén. Así de sencillo. Oh, Señor, a veces ponemos una y otra vez la canción de Marcos Witt. Aumenta mi fe, hazla crecer. Pero nunca vimos la Biblia. La fe, mis hermanos, no va a venir si no estamos en la palabra del Señor. Y Dios quiere, amén, aleluya, que tengamos una fe que mueve montañas. Amén. No vamos a tener fe sin la palabra del Señor. No la vamos a tener. Si la palabra del Señor no está en nuestros corazones, si la palabra no mora en abundancia en nuestros corazones, amén, aleluya, y si no estamos oyendo y oyendo, amén, aleluya, aunque parezcamos locos, a veces tenemos, amén, aleluya, que ponerla en voz alta y leerla en voz alta, amén. Ahorita ya no hay excusa porque puede, amén, aleluya, poner en su teléfono un app, o como le llaman esas cosas ahí, yo no lo entiendo, ¿eh? Pero lo pone ahí y nomás usted está oyendo.
y está oyendo, y puede pasar todo el día oyendo, y puede poner todo el libro de los salmos allí, aleluya, y nomás no le ponga que se vuelva a repetir, póngale, amén, que continúe, y lo puede estar oyendo ahí. Y si necesita, amén, aleluya, el Señor, aleluya, va a comenzar a hacer una obra de nuestra fe. Otra vez, ¿por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a su nombre. Y todos necesitamos fe, mis hermanos. Y cuando estamos en la palabra del Señor, vamos a comenzar a ver que de nuestro interior van a comenzar a correr ríos de agua viva, como dijo Jesús. Amén, aleluya. Y vamos a comenzar a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a comenzar a decir, aleluya, como dijo Pablo en Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a comenzar a decir, como dice ahí también el 8, aleluya, versículo 37 al 39, antes, en todas las cosas, soy más que vencedor, por los cuales estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me puede separar del amor de Dios. Porque la palabra del Señor mora en abundancia en nuestros corazones. La palabra del Señor está produciendo fe y está transformándonos. Aleluya. Amén, iglesia. Lo que necesitamos es la palabra de Dios. Y si todo lo que tenemos es la palabra de Dios, es más que suficiente. Amén. La oración del Señor Jesucristo en Juan 17. Y en el Evangelio de San Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y tenemos que estar santificados. La palabra nos santifica. Amén, aleluya. La palabra nos da fe. La palabra del Señor es nuestra comida espiritual. Mis hermanos, y tenemos que entender de que para estar fuertes en la fe, fuertes espiritualmente, necesitamos la palabra de Dios. Amén. ¿Le interesa esto? Amén. Lucas 4:1, y también está en Mateo 4:1, pero vamos a ir ahí solamente en Lucas. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo esto: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. La palabra de Dios es esa comida. Y si queremos crecer, y todos sabemos que esa es la tentación de Jesús, y después comenzó su ministerio. Pero no comió por 40 días. Yo por 4 horas ya tengo hambre. Por 40 días no comió y tuvo hambre. Y el diablo le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Come, porque yo sé que tienes hambre. Y él le respondió y le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Y lo que necesitamos, mis hermanos, para fortalecernos es la palabra de Dios. Amén. Tenemos que estar, amén, constantemente en la palabra del Señor. Amén. No podemos crecer en la fe sin la palabra del Señor, sin estar oyéndola y oyéndola y oyéndola y oyéndola, a la poderosa palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios, mis hermanos, la que nos muestra dónde estamos espiritualmente. Amén.
Y es la palabra de Dios la que nos enseña lo que necesitamos hacer para crecer, lo que necesitamos dejar para crecer, lo que necesitamos, amén, aleluya, quitar de nuestras vidas para vivir una vida de fe y de propósitos. Pero es la palabra de Dios. Si la palabra del Señor mora en abundancia en nuestros corazones, mis hermanos, oh, aleluya, no importa lo que venga, amén, aleluya, vamos a saber lo que tenemos que hacer. Porque la palabra está en nosotros. Colosenses, no tiene que ir, Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pero quiero que vean la primera parte, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Que more en abundancia, que esté en abundancia, que estemos llenos de la palabra de Dios. La palabra del Señor es el espejo espiritual en nuestras vidas. Amén. La fe no viene primero, la palabra de Dios viene primero y después como resultado va a venir la fe. Pero la palabra del Señor es el espejo espiritual y es el que nos muestra cómo estamos y lo que necesitamos hacer. Cada vez que leemos la palabra del Señor nos va a dejar saber dónde estamos, qué es lo que necesitamos. ¿Cuál es mi promesa? ¿Qué es lo que el Señor está pidiendo de mí? Amén, aleluya. Y mi fe está creciendo. Aleluya. Amén. La palabra del Señor, amén, también nos va a dar una vida de victoria. Pero si somos sinceros, y no importa, no lo estoy criticando, pero no importa, amén, aleluya, que lo repita tantas veces. ¿Cuántas veces al día leemos la palabra? ¿Cuántas veces a la semana? Señor, ¿por qué no hay milagros? Señor, ¿por qué no hay? Señor, ¿por qué? Porque a veces no hay fe. Amén. Pero cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, mis hermanos, también nosotros vamos a crecer. Y nos va a dar victoria. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cómo vamos a vencer al mundo? Amén, aleluya, si no estamos en la palabra del Señor y no tenemos fe. Y por eso a veces el cristiano es atraído al mundo, y a veces el mundo, amén, parece que el mundo es un imán. Y cuando menos acordamos, amén, ya a veces se quiere andar, se anda como el mundo y en el mundo. Y si no, amén, si no nos metemos, amén, en la palabra del Señor, amén, nuestra fe va a hacerse menos y menos y menos. Y cuando menos acordamos, ya vamos a andar en el mundo bailando la coloreteada. Amén, es la verdad. Salmo 27. Cuando a mí me llega el miedo, amén, aleluya, yo voy al Salmo, bueno, muchos, pero el Salmo 27. Lo decimos todos en voz alta. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová
todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. ¿Y qué dice? Aleluya. Sobre una roca me pondrá. ¿Lo creemos? Denle un aplauso al Señor. La palabra del Señor va a comenzar a producir. Y luego dice el que sigue: y yo le sacrificaré júbilo, alabanza al Señor. Amén. Y si lo hacemos, iglesia, amén, aleluya. Y si viene el enemigo con más mentiras, continuamos hacia adelante. ¿Por qué? Porque en el libro de Proverbios 18:10 dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado, será salvo. Mis hermanos, tenemos que entender, amén, que lo que necesitamos, amén, en estos tiempos más y más es la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, amén, va a producir cosas grandes. Salmo 3:2 dice: muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Diga conmigo: mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Lo creemos, iglesia? Amén. Esto es lo que el Señor nos dice, pero ¿dónde está? En la palabra del Señor. No en las noticias, no en las redes sociales, en la palabra del Señor. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Lo creemos? Y luego dice enseguida, amén, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados, y confundidos serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Amén. El que sigue: buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Si ellos quieren hacerle la guerra, alguien, mi lugar secreto está con el Señor. Uno más: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. ¿Lo creemos? ¿Lo creemos, iglesia? Y la tomamos, la palabra del Señor, y la tomamos, y la fe viene por el oír, aleluya, y el oír, y el oír, y el oír, y el oír, y el oír la palabra del Señor, amén, y apagamos, aleluya, y callamos al enemigo y al vengativo, amén, aleluya, con la palabra del Señor. Gloria a Dios, iglesia. Pero el Señor no quiere que temamos. Y el temor, amén, aleluya, se va a ir, y la fe va a venir cuando estamos en la palabra del Señor. Amén, mis hermanos. Vamos a ver más, pero vamos a ver uno más aquí. Si estamos pasando por algo, amén, duro, difícil, que no sabemos, amén, tenemos que ir, amén, aleluya, a la palabra del Señor. Y tenemos que fortalecernos en la fe. El Salmo 121. ¿Qué es lo que dice? El Salmo 121 dice: alzaré mis ojos hacia los montes. En aquel tiempo el Señor habitaba en los montes. Ahora, amén, aleluya, aleluya, Él vive en nuestros corazones, pero el cielo es su trono, amén. Pero dice: alzaré mis ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. He aquí, no se dormirá, ni se endormecerá el que guarda a Israel. Jehová es mi guardador, mi sombra, mi mano derecha. El sol no me fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová me guardará de todo mal. Él guardará mi alma. Jehová guardará mi entrada y mi salida desde ahora y para siempre. ¿Lo creemos, iglesia? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Diga conmigo: la fe viene por el oír, y el oír
por la palabra de Dios. Tenemos que meternos, tenemos que, aleluya, pasar más tiempo en la palabra de Dios. La palabra del Señor, amén, aleluya, es viva y es eficaz, y la palabra del Señor nunca regresa vacía. En el libro de Isaías 55, 10 y 11, la hermana lo va a poner ahí. Y en el libro de Isaías 55 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Pero luego dice el 11, lo leemos en voz alta todos. Estamos aquí. Y dice: así será mi palabra que sale de mi boca. Aleluya. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiera y será prosperada en todo aquello para lo cual yo le envíe. Y cuando, aleluya, la estamos declarando, mis hermanos, aleluya, la palabra del Señor va a hacer la obra. Amén. Todavía estamos aquí, gloria a Dios. El Señor, aleluya, la palabra del Señor ha sido grande y poderosa en nosotros. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra, quiero que entendamos que la palabra del Señor es viva. Y cuando la palabra del Señor está saliendo, siendo oída y siendo oída y saliendo, y no dependemos de solamente el domingo, sino que salemos, amén, aleluya, y agarramos la palabra del Señor y meditamos en ella de día y de noche y la dejamos que comience a hacer, la palabra del Señor va a producir fe. Y la fe, amén, va a producir obras poderosas en nosotros. Amén, mis hermanos. ¿Cuál es el propósito de esta palabra? El propósito de esta palabra es que nos active, nos motive a buscar a Dios en su palabra, a leer, a hacer un hábito de que vamos a buscar la palabra del Señor cada día. Y ahí en segunda de Pedro 2:1, el hermano la tiene ahí. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas, con gloria y con excelencia, por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas alcancemos o seamos participantes de la naturaleza y huyamos de la corrupción que hay en este mundo a causa del pecado de las concupiscencias. Pero ¿cómo voy a saber yo las preciosas y grandísimas promesas que Dios tiene para mi vida y para mi casa si yo no sé la palabra?